Imaginen, imaginen por un segundo intentar instalar el software de inteligencia artificial más avanzado del mercado en una computadora que todavía corre con un sistema operativo de hace, no sé, 15 años. O sea, un desastre absoluto. Totalmente. Por más potente que sea ese nuevo programa, por más revolucionarios que sean los algoritmos, la máquina literal va a colapsar. Sí, la pantalla se congela. Exacto. El ventilador va a sonar como turbina de avión y el sistema se va a reiniciar. ¿Y por qué? Pues porque la arquitectura base, digamos, el código fundamental sobre el que opera esa computadora, simplemente no soporta una forma tan radicalmente distinta de procesar información. Es que no tiene la capacidad estructural para hacerlo. Tal cual. Y con esa imagen, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración de ideas. Hoy vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a cruzar datos de una compilación inmensa de literatura, tanto académica como corporativa. Hablamos de fuentes bastante pesadas. Sí, muy pesadas. Tenemos revisiones empíricas de Springer, la Review of Managerial Science, estudios del MIT Sloan, Harvard Business Review, Boston Consulting Group y un reporte súper revelador de Workday proyectado para 2026. Todo esto para diseccionar una premisa que, parece ir en contra del sentido común. La verdadera clave para disparar la productividad en la era de la IA no es aprender a usar la última herramienta de moda. El verdadero multiplicador de rendimiento es nuestra capacidad de, escuchen bien, desaprender. Y es que ese colapso del sistema operativo antiguo frente al software nuevo que mencionabas es el equivalente exacto a lo que experimentan las organizaciones y los profesionales hoy en día. Claro. En la literatura académica, este fenómeno tiene un nombre. Se le denomina rigidez por aprendizaje previo. Rigidez por aprendizaje previo. Exacto. O sea, el cerebro humano y las estructuras corporativas operan mediante rutinas. Y lo hacen porque estas rutinas ahorran una cantidad inmensa de energía, tanto metabólica para nosotros como financiera para la empresa. Tienen un propósito de eficiencia, digamos. Sí, el problema surge porque esas rutinas, esos procesos superburocráticos y esas formas clásicas de medir el éxito existen porque resolvieron un problema en el pasado. Y generaron estatus, además. Totalmente. Pero al integrar una tecnología de propósito general como la inteligencia artificial, que altera la física misma del trabajo, esas rutinas heredadas, o lo que llaman procesos legacy, pasan de ser ventajas competitivas a ser, barreras de contención. O sea, intentamos ejecutar el futuro sobre la arquitectura del pasado. Tal cual. Es una receta para la frustración. Bueno, vamos a desempacar esto, porque aquí es donde los textos de investigadores como Zhang y Sara hacen una distinción fundamental que a mí personalmente me cambió la perspectiva por completo. Ah, ¿la diferencia entre olvidar y desaprender? Exactamente. Diferencian tajantemente esos dos conceptos. Olvidar es un proceso pasivo. Es como un accidente cognitivo, ¿no? Es cuando el código antiguo simplemente se corrompe por falta de uso. Claro, se te olvida y ya. Exacto. Pero desaprender, en cambio, es desinstalar el programa deliberadamente. Es activo. Es un proceso superactivo, intencional, que consume muchísima energía y que francamente resulta muy incómodo a nivel psicológico para cualquiera. Consiste en identificar creencias, procesos o métricas que en su momento nos hicieron exitosos y tomar la decisión consciente de destruirlos. Destruirlos porque ya no aportan valor. Y la neurobiología y la psicología organizacional explican súper bien el porqué de esta incomodidad tan fuerte. A ver, ¿cómo funciona eso en el cerebro? Pues nuestro cerebro refuerza físicamente los caminos neuronales de las tareas que repetimos. Entonces, romper esos caminos de golpe genera una respuesta de estrés que es casi idéntica a la de una amenaza física. ¡Wow! O sea que sentimos que estamos en peligro literal. Para otro. Requiere 3 fases estructuradas según la literatura. La primera es el reconocimiento de la obsolescencia, o lo que llaman awareness en inglés. ¿Qué es darse cuenta del problema? Exacto. Es ese momento crítico donde un equipo admite, oye, nuestra forma de operar es un cuello de botella. Luego viene la segunda fase, que es la descarga intencional. Que suena a soltar el equipaje. Tal cual, es el acto formal de abandonar la práctica. Y la tercera es la consolidación del espacio vacío, que es lo que permite que el nuevo aprendizaje o la nueva herramienta tecnológica tome el lugar de esa rutina que eliminamos. Pero si no se atraviesa esa segunda fase,
digamos la del abandono activo. Si no haces eso, simplemente terminas superponiendo nuevas herramientas sobre procesos rotos, que es lo que vemos todo el tiempo. Y eso nos lleva a un punto clave. Si desaprender es, entonces, el equivalente a formatear el disco duro y actualizar el sistema operativo base de nuestra analogía, la pregunta ineludible para quienes nos escuchan es, ¿qué ocurre empíricamente cuando logramos instalar la inteligencia artificial en un entorno que ya hizo esa limpieza? Los datos ahí son fascinantes, la verdad. Sí, y me sorprendió mucho ver los datos recientes sobre nuestra región. Los reportes enfocados en España y Latinoamérica muestran un incremento de productividad entre el 20 y el 27% en empresas que adoptan IA. Es un salto masivo. Masivo. Sin embargo, ese salto masivo en el rendimiento solo se materializa cuando la adopción de la herramienta viene acompañada de un rediseño cultural profundo. Una reconfiguración total de los roles. Organizaciones que simplemente compraron, no sé, licencias de software y mantuvieron sus procesos intactos, pues no vieron mejoras significativas. De hecho, en muchos casos, sus tiempos de entrega empeoraron. Y ese empeoramiento de los tiempos es súper interesante, porque nos lleva directamente a uno de los hallazgos para mí más reveladores del estudio proyectado de Workday para 2026. Uy, sí, el concepto del work slop. Exacto. La investigación documenta un comportamiento que ilustra a la perfección el altísimo costo de no desaprender, el fenómeno del work slop. Básicamente, los empleados utilizan la inteligencia artificial para generar en cuestión de minutos no sé, un código, un reporte financiero o una estrategia que antes les tomaba días. Lo cual suena increíble, ¿no? Ahorraste horas de trabajo. Claro, en papel suena genial, pero en lugar de capitalizar ese tiempo libre, el cerebro humano, que sigue anclado en las viejas métricas de valor, siente una necesidad tremenda de justificar su existencia. Claro, el síndrome del impostor tecnológico. Totalmente. Entonces, ¿qué hacen? Reinvierten íntegramente las horas que acaban de ahorrar en sobreauditar y microeditar obsesivamente ese work slop. Que el work slop sería como esa masa de contenido inicial o el borrador generado por la máquina, ¿verdad? Exacto, el borrador crudo. Y el resultado de esa microedición es una suma cero en términos de eficiencia. No ganaron nada de tiempo al final. A ver, me quiero detener aquí un segundo para plantear un escenario realista y hacer un poco de abogado del diablo, si te parece. A ver, Dima. Porque entiendo el concepto del work slop y cómo parece una pérdida de tiempo. Pero digamos, dado que sabemos perfectamente que los modelos de lenguaje a veces alucinan, inventan datos y obviamente carecen de un contexto hiperlocal de la empresa. Sí, por supuesto, eso pasa. Entonces, me parece que auditar agresivamente el trabajo de la IA no es una resistencia al cambio per se, sino una obligación profesional básica de cualquier empleado. O sea, ¿en qué punto exacto cruza la línea esa validación prudente para convertirse en una trampa de nuestro propio ego perfeccionista? Es una excelente pregunta. Y la diferencia radica puramente en la naturaleza de la auditoría. Los estudios del MIT Sloan y del BCG abordan esta tensión directamente y concluyen que la máxima calidad se logra, en efecto, combinando el motor de la IA con el juicio experto humano. Entonces no hay que aceptarlo a ciegas. Para nada. El problema no es verificar la precisión de un dato crítico. Eso es pensamiento estratégico necesario. Claro. La trampa del ego, donde nos saboteamos, ocurre cuando pasamos, no sé, 45 minutos reescribiendo un correo electrónico o un memorándum interno que ya era perfectamente funcional y claro. Ah, solo para ponerle nuestro estilo. Exacto, simplemente porque la IA no utilizó nuestra cadencia personal o esos adjetivos que nos encanta usar. Esa fricción no le aporta ningún valor al cliente final ni a la empresa. Es puro ego. Es un mecanismo de defensa psicológica total. Nos aferramos al nivel micro porque durante décadas nuestra identidad profesional ha estado atada a ser los creadores desde cero de cada palabra o línea de código. Y soltar eso cuesta. Cuesta muchísimo. Y de hecho, esa fijación con la identidad del creador es posiblemente la aplicación práctica más difícil de desinstalar. Estamos hablando de una transición obligada desde la identidad de la fábrica productora hacia la identidad del curador o el editor. Sí, pasar de hacer a dirigir. Y me parece fascinante cómo los documentos abordan este cambio sistémico dividiéndolo en 3 niveles de intervención. El nivel individual, el de equipo y el organizacional.
A nivel individual, el primer hábito que nos exigen desaprender es esta equivalencia súper tóxica de que estar ocupado es igual a ser productivo. Uf, esa es clásica. Clásica. Si la IA te resuelve en media hora el trabajo de todo el día, la reacción automática es buscar tareas triviales, o sea, inventarte trabajo, para llenar las 7 horas restantes y parecer productivo ante tu jefe. Y para neutralizar ese instinto humano de llenar el tiempo con tareas vacías, ahí es donde entra el marco de referencia que propone Barry O'Reilly. El framework de desaprender. Ese mero. Él interviene directamente en el nivel de equipo. O'Reilly argumenta que los equipos requieren un entorno de seguridad psicológica inquebrantable. ¿Y eso cómo se ve en la práctica? Significa instituir foros reales donde el fracaso con la nueva tecnología no conlleve una penalización política. Por ejemplo, si un analista diseña un prompt supercomplejo y el resultado arroja un error catastrófico en un entorno de prueba. En una empresa tradicional lo crucifican. Tal cual. La estructura tradicional castigaría el intento. Pero el desaprendizaje activo demanda celebrar ese fracaso temprano, porque acelera muchísimo el descubrimiento de los límites de la herramienta. Es fallar rápido para aprender rápido. Claro. Y luego llegamos al nivel organizacional, que es el nivel más alto, y es donde entra el coraje de tomar el bisturí corporativo, digamos. Ahí duele más. Sí, porque implica desmantelar proactivamente los procesos legacy. Y hay un ejemplo muy bueno en los textos. El ejemplo del gerente de marketing que mencionan en los casos de estudio. Ilustra esto a la perfección para quienes nos escuchan. Ah, el caso del brainstorming. Es buenísimo. Buenísimo. Este gerente lideraba el clásico brainstorming de 3 horas. Esa reunión casi ritualística, donde 10 personas se encierran en una sala frente a una pizarra en blanco a exprimir sus cerebros esperando una idea brillante. Que todos hemos sufrido. Todos hemos estado ahí. Bueno, esa reunión es un proceso legacy de manual, y el gerente toma la decisión valiente de desaprender el ritual. ¿Y qué hace en su lugar? Ahora, antes de siquiera pisar la sala, utilizan modelos de IA para generar, 50 variaciones conceptuales. Así, en 2 minutos. Cuando el equipo entra a la reunión, ya no enfrentan la temida pizarra en blanco ni ese agotamiento cognitivo de la creación inicial. Entran con material. Entran directamente a aplicar su sensibilidad cultural, su conocimiento tácito del mercado y su juicio crítico, puramente para seleccionar y combinar las 3 mejores rutas. O sea, el impacto de ese cambio es doble, si lo piensas. Por un lado, la duración de la reunión se comprime de 3 horas a 45 minutos. Un ahorro de tiempo brutal. Brutal. Pero más importante aún, la calidad del entregable se dispara. Y esto tiene una base fisiológica. El cerebro humano tiene una reserva finita de energía analítica por día. No somos máquinas infinitas. Exacto. Si la agotas generando 50 opciones mediocres desde cero, no te queda nada de energía para la parte estratégica. Al delegar esa fase de divergencia a la IA, el equipo reserva absolutamente toda su capacidad cognitiva para la convergencia y para la toma de decisiones complejas. Claro. Ahí el humano asume verdaderamente el rol del director de orquesta. O sea, no toca todos los instrumentos, pero determina el tempo, el volumen y la cohesión de la obra completa. Me encanta esa imagen del director de orquesta porque creo que dignifica mucho el nuevo rol. Sin embargo, leyendo entre líneas en estos reportes, hay una barrera que parece casi insalvable en la práctica diaria. A ver, ¿cuál? O sea, sobre el papel, ceder la generación inicial a la máquina suena hipereficiente, es lógico. Pero a nivel visceral, pedirle a un profesional senior que de pronto suelte el volante y abandone precisamente las habilidades tácticas que le consiguieron sus ascensos a lo largo de, 15 años de carrera. Es aterrador para ellos. Es totalmente aterrador. Produce una crisis de relevancia inmensa. Entonces, ¿cómo logran las organizaciones que estudió el MIT superar esa resistencia emocional que es masiva al cambio? Bueno, esa resistencia es producto de lo que en economía conductual se llama la falacia del costo hundido, pero aplicada a las habilidades personales. O sea, invertí tanto tiempo en esto que no lo quiero soltar. Exactamente. Hemos invertido tanto esfuerzo en aprender a hacer algo manual que nos negamos a abandonarlo aunque hoy ya no sirva para nada. Y la manera en que las organizaciones punteras desactivan esta falacia es evitando los mandatos verticales, porque cuando la orden de cambiar viene desde la alta gerencia como una imposición, el cerebro del empleado lo codifica como una amenaza y se atrinchera de inmediato. Entra en modo defensa.
¿Y cuál es la alternativa entonces? La solución empírica que encontraron es el entrenamiento de igual a igual o el famoso peer-to-peer. Ah, entre colegas. Exacto. Consiste en identificar a esos miembros del equipo que de forma más o menos natural han logrado esa transición de creadores a editores y empoderarlos como facilitadores internos. Ya entiendo. Cuando un profesional ve a un colega de su mismo nivel de jerarquía operando con la nueva tecnología y logrando muchos mejores resultados con muchísimo menos estrés, Hace clic. hace clic. Se desactiva el mecanismo de defensa. La validación social ahí supera al miedo corporativo. Planteas que la validación social y el entrenamiento entre pares son la cura. Pero aquí nos enfrentamos a una paradoja monumental que, para mí, es el nudo gordiano de todo este tema. A ver, Es el problema de la medición en los departamentos de recursos humanos. O sea, ¿cómo le demuestras a la empresa tu valor basándote en la pura ausencia de esfuerzo visible? uy, sí, el choque de paradigmas. Total, en el paradigma del que venimos todos, el valor es fácilmente cuantificable. Tú dices, oye, trabajé 60 horas esta semana, escribí 4 reportes desde cero y dirigí 7 reuniones largas. ¿Te dan una medalla por eso? Literal. Pero si el éxito del desaprendizaje implica precisamente erradicar ese volumen de trabajo manual y de reuniones, ¿cómo se sienta un empleado frente a su supervisor para justificar su salario diciendo, jefe, esta semana no tuve reuniones, no redacté borradores y mi calendario estuvo mayormente vacío? O sea, lo despiden. Exacto. ¿Cómo justificas eso? Y esa paradoja es exactamente la razón por la cual la adopción de IA fracasa estrepitosamente en tantas empresas tradicionales. Sus tableros de control miden el esfuerzo, no miden la agilidad. Miden el sudor. Tal cual, miden horacilla. Las investigaciones apuntan a que tiene que haber un cambio radical en los KPIs corporativos. Las empresas que logran ese incremento de productividad del 27% que mencionamos al principio, Sí, las de España y Latam. esas mismas, ellas abandonaron la medición del volumen de producción y transicionaron a medir algo que llaman la velocidad de invalidación. ¿Velocidad de invalidación? Suena complejo. Es muy simple en realidad. El nuevo indicador de alto rendimiento evalúa cuán rápido un equipo es capaz de formular una hipótesis de mercado, utilizar la IA para generar un prototipo funcional en un par de horas, someterlo a prueba y, atención aquí, si la idea es deficiente, descartarla sin haber quemado meses de presupuesto. ¡Wow! Se premia la agilidad con la que navegan ese ciclo de experimentación, apoyándose justamente en el tiempo libre que les generó la eliminación de todas esas tareas obsoletas. O sea, para ponerlo en una imagen, en lugar de medir y premiar cuántos árboles taló el leñador golpeando ciegamente con un hacha sin filo, Claro. pasamos a medir la inteligencia de detenerse, construir una motosierra y rediseñar por completo la forma en que extraemos la madera. Es un cambio tectónico en lo que consideramos valioso en el mercado laboral. Definitivamente. Y requiere que los propios líderes, los de arriba, modelen esa vulnerabilidad necesaria para el cambio. Eso es fundamental. Si un director general no es capaz de admitir públicamente que una de sus políticas más preciadas es ahora un proceso legacy que debe ser desaprendido, pues es imposible pedirle a la plantilla que suelte sus propias rutinas de abajo. Claro, el ejemplo arrastra. El desaprendizaje tiene que escalar desde la cultura organizacional hacia abajo, creando un entorno seguro donde soltar el pasado sea visto como un acto de innovación brillante y no como una pérdida de estatus o de poder. Bueno, analizando la totalidad de estas fuentes increíbles, desde la rigidez cognitiva hasta esta paradoja de las métricas de recursos humanos, la conclusión que se cristaliza para quienes nos escuchan es rotunda. En el ecosistema corporativo actual, la ventaja competitiva asimétrica no le pertenece a la organización con el presupuesto más abultado para comprar miles de licencias de software de IA. Para nada, eso es un mito. Es un mito. Es un mito. La verdadera ventaja la tiene la empresa y el profesional con la audacia de mirar críticamente la arquitectura de su propio sistema operativo y vaciar la papelera de reciclaje sin apegos emocionales. El conocimiento técnico puro ha sido democratizado por los algoritmos, totalmente. Totalmente. Por lo tanto, tu mayor activo profesional ya no es lo que sabes hacer hoy, sino tu velocidad para desaprender lo que ayer te hacía imprescindible. Es una reconfiguración absoluta de lo que significa el talento humano,
quienes van a prosperar en este entorno hiperacelerado no serán quienes posean la mayor capacidad de retención de datos. Porque las máquinas ya hacen eso mejor. Exacto. Serán quienes demuestren la mayor flexibilidad cognitiva, la habilidad de navegar la ambigüedad y, sobre todo, despojarse de certezas obsoletas, se convierte en la competencia fundamental del siglo XXI. Y precisamente para no dejar este análisis flotando puramente en la teoría académica, queremos trasladarles a quienes nos acompañan hoy el desafío práctico que proponen los propios investigadores del MIT y del BCG. Sí, anímense a probarlo. Esta misma semana de trabajo, identifiquen un solo hábito de productividad que sienten que ya no encaja, una reunión de control que existe por pura inercia, o tal vez una microedición de ese workshop dictada por el ego en la que desperdician horas de su equipo. Aíslenlo. Reconozcan su obsolescencia y tomen la decisión activa de desaprenderlo. Formateen esa pequeña parte de su disco duro. Y mientras ejecutan esa actualización de sistema en su día a día, les dejamos una reflexión final derivada de esta literatura, para que la mastiquen a fondo. A ver. Si el ciclo de innovación de la inteligencia artificial nos empuja a un estado donde el conocimiento técnico caduca cada escasos meses, ¿significa esto que el concepto tradicional de experto, aquel profesional apoyado en décadas de experiencia estática y en títulos acumulados, está llegando a su fin? Es una pregunta fuertísima. ¿O acaso el verdadero experto del futuro será aquella persona que haya perfeccionado la humildad radical y la resiliencia psicológica necesarias para volver a ser un principiante absoluto, una y otra vez a lo largo de toda su vida profesional? Ahí se las dejamos. Gracias por acompañarnos en esta edición y por ser parte de este cruce de ideas. Mantengan intacta su curiosidad, cuestionen siempre sus certezas y, sobre todo, recuerden viajar ligeros de equipaje frente al cambio. Hasta la próxima.